Desde pequeña supe que estudiaría algo para relacionarme con la naturaleza y el cuidado de mi país. Encontré un camino lleno de aprendizaje con la ingeniería ambiental, que me permitió ser protagonista de la generación del conocimiento, el programa gubernamental con el que viajé un año a China a capacitarme. Y hoy me tiene recorriendo los grandes proyectos del Ecuador. Soy Estefanía Carpio y los invito a conocer el maravilloso camino de las megaconstrucciones ecuatorianas. Daubin. Hasta aquí llegué para conocer la historia de una mega construcción a la que señalan como la obra hídrica más grande del Ecuador. La necesidad de que los agricultores de la zona tengan una producción segura y puedan planificar su año sin importar la sequía, llevó a ingenieros y trabajadores ecuatorianos a conquistar hazañas inéditas para el país. Presas inflables y de acero, un canal de 30.6 kilómetros, con puertas, el desvío de un río y otros tantos hitos de construcción que iremos recorriendo para conocer a plenitud el proyecto Daule Vinces. Bienvenidos a Mega Construcciones Ecuatorianas. El proyecto Daule Vinces o Daubin, juntando los nombres de los dos ríos, tiene como objetivo proveer de agua a 11 cantones de las provincias de Guayas y Los Ríos, con abundante riego y la posibilidad de producir la tierra en épocas que hoy son de inundaciones, se logrará mayor productividad y se proveerá el desarrollo de estos cantones, mejorando la calidad de vida de los guayasenses. Las tierras que han sufrido históricamente de sequías, pero que ahora se benefician con el trasvase Daule Vinces, superan las 170.000 hectáreas. Justamente, un trasvase es una obra hidráulica cuya finalidad es la de incrementar la disponibilidad de agua para una población, adicionando agua desde una cuenca vecina. En este caso, el objetivo de esta mega construcción es aprovechar el agua disponible en el río Daule durante los meses de verano y proveer de riego en una extensa área comprendida entre los ríos Daule, Vinces, Pueblo Viejo y Colorado, en la zona del delta del río Guayas. De este modo, los agricultores que antes sembraban una vez al año pueden cultivar hasta 2.5 veces en ciclo corto, garantizando una producción segura y permanente. Ahí sí vamos a tener rentabilidad nosotros los agricultores porque vamos a producir más. Si nosotros pues producimos más, es señal de que vamos a tener dinero. Y esos recursos se van a invertir. De pronto yo tengo una casita de caña, haré una de cemento. Para que vivamos dignamente, como dice el presidente de la República, ¿no? El objetivo es complejo y requiere de una gran inversión de más de 250 millones de dólares y de un enorme esfuerzo de ingeniería para diseñar y construir este conjunto de obras hidráulicas que hoy conoceremos en detalle junto a sus protagonistas. Si era fenómeno del Niño se perdía todo. Y si era la sequía, pues imagínense, todos los cultivos se nos secaban. Hoy en la actualidad la expectativa es producir más en el verano. Todos vamos a tener mejores productividad porque vamos a tener el agua suficiente para producir. Sobre la margen del río Daule, y eso que ven atrás es el inicio del canal Daule Nuevo. Para que lo entiendan de manera fácil, es el inicio de un canal artificial de 30.6 kilómetros que se construyó de manera única para esta región. Inge, estamos en lo que es el inicio del proyecto Daubin. ¿En qué consiste esta parte? Donde estamos en este momento parados
es justamente donde el río fue desviado, porque para poder hacer esta obra, que es una obra bastante grande, si se quiere monumental, tuvimos que hacer una gran excavación. Para construir el canal fue necesario hacer una excavación de 16 metros de profundidad y en el sector de las compuertas 4 metros más. Si nosotros miramos hacia el otro lado, tenemos una laguna, que en este momento es una laguna, pero que antes de construir esta obra era el cauce natural del río. Entonces se tuvo que hacer un desvío del río, lo cual implicó una serie de trabajos que tuvimos que irlos resolviendo día a día, como por ejemplo colocar una tablestaca de acero, que son digamos planchas de acero que se van hincando a una profundidad de 20 metros aproximadamente, en una longitud de 150 metros, para dividir el río en dos partes. Entonces trabajamos del un lado, cuando estuvo construido del un lado, trabajamos del otro. Una obra de esta magnitud requería no solo un buen diseño, sino también de oficio y experiencia para enfrentar las dificultades de la obra. Al inicio, cuando me propusieron participar en este proyecto, y con todos los ingenieros que nos reunimos, pues tuvimos una expectativa que iba a ser un proyecto complejo, difícil, pero no nos imaginamos todas las dificultades que íbamos a tener y que de hecho tuvimos, de manera que tuvimos que ir inventando una cosa, otra cosa día a día para poder salir de todo esto. ¿Cuáles fueron esos factores que a ustedes les generaron complicaciones al momento de la construcción? Por ejemplo, el gran caudal de este río. Este es un río que en invierno transporta 1.200 metros cúbicos por segundo, que es una cosa grandísima, es un caudal inmenso de agua. Para avanzar con la obra en invierno, en épocas de lluvia, tuvieron que hacer 120 pozos de 30 metros de profundidad y colocar en cada uno una bomba sumergible. El agua extraída de los pozos se dirigía al río y eso permitía excavar, cimentar y colocar los pilotes que sostienen los cimientos de las estructuras. Tenemos un gobierno que está fortaleciendo en totalidad al sector rural, al cambio de la matriz productiva, y no está maquillando la pobreza. Más bien, con estos proyectos está combatiendo los efectos negativos que teníamos nosotros los agricultores por los factores climatológicos, por la propia incapacidad del ser humano, porque al ver que no producíamos, decían algunos agricultores, estamos produciendo 15, 20 quintales por hectárea, y sabiendo el costo de producción por hectárea, preferíamos estar durmiendo sin producir nada, a ver estar trabajando para generar más rentabilidad, más producción. Este proyecto DAUVIN es como un componente secundario de un gran proyecto que se hizo hace muchísimo tiempo, que es la presa Daule Perito. Ahora, el río Daule, que abastece de aquí hacia aguas abajo, o sea, de aquí hasta Guayaquil. Entonces nosotros en esta obra lo que vamos a hacer es se va a desviar un caudal entre 120 y 240 metros cúbicos por segundo para abastecer todo el agua que requiere Guayaquil, las poblaciones aledañas, toda la zona campesina que está en plena productividad y lo de la península de Santa Elena. El primer componente o el corazón del proyecto sería la obra de cierre. El segundo componente es por donde el agua se transporta, que es el canal principal. Y luego, en el canal principal hay 6 sitios específicos donde se hacen tomas de los ríos y el agua se ingresa a cauces naturales. Y luego, unos 50 kilómetros abajo aproximadamente, están colocadas 6 represas inflables. Esas represas inflables lo que hacen es elevar el nivel del río hacia aguas arriba y generar que el agua pase hacia aguas abajo. Esas presas derivadoras aprovechan los cursos naturales de los ríos, de manera que en verano, es decir, cuando no llueve y cuando hay sequía, pueden proveer de agua a los agricultores. De este modo, se subiría de 1 a 2.5 veces las cosechas que se encuentran actualmente. Con este proyecto vamos a tener un nivel de agua promedio de 3-4 metros de agua permanentes en los ríos. ¿Por qué? Porque el agua está viniendo permanentemente desde la presa Daule Perito, entrando permanentemente por el canal principal y distribuyéndose permanentemente por los cauces naturales hacia los embalses regulables que se llaman presas inflables. El cultivo banano exige mucha demanda de agua, porque él para producir requiere grandes cantidades. Si no tiene el agua no vamos a tener productividad, vamos a tener racimos pequeños, dedos pequeños que no van a llegar creo que ni a Guayaquil. Y para poderlos exportar a Europa o a Norteamérica tienen que llevar grado y tamaño para poder ser aceptados por la comunidad internacional. Cuando ustedes tenían problemas al momento de la construcción y el haber superado esos problemas, ¿qué tal era para usted? ¿Cómo se sentía?
Bueno, cuando teníamos los problemas era un poco difícil porque a veces no se podía dormir mucho, pero tuvimos una gran ventaja aquí, que nosotros hicimos un equipo técnico muy consolidado y yo creo que esa unidad de voluntades, de conceptos y de cerebros, digamos así, es lo que llevó a un buen éxito a este proyecto y a que se culmine apropiadamente, ¿no? Dentro de las técnicas y dentro también del plazo convenido. Orgulloso entonces de haber participado de esta obra y de las horas de sueño perdidas. Porque es mejor perder el sueño preocupado por una obra que perder el sueño preocupado por otra cosa que no tiene importancia. Creo que estos son los proyectos que hacen que el país se desarrolle, que el país crezca y que la situación nuestra cambie de lo que somos o de lo que nos consideran como un país tercermundista a un país que quiere integrarse pues, a un mundo diferente, a un mundo desarrollado. Y yo creo que eso se va a lograr y se sigue logrando con este tipo de obras. El orgullo del ingeniero tiene muchas razones. Por un lado, al ver que esta obra ya no es un sueño, que su trabajo y el de tantos compañeros se hizo realidad. Pero también está presente el orgullo de ser un hombre de río, que ha aprendido de las lecciones que le dieron estos cauces. Pero yo me crié en un pueblo pequeño, al pie de un río. Yo sé cómo funcionan estos ríos, sé del rigor de los ríos, lo que es capaz de hacer la naturaleza. Pero sé que también los hombres son capaces de, con su esfuerzo y su trabajo, poder, digamos, evitar que la naturaleza los destruya en cierta medida. Acá nos hemos fundido en un solo río todos y yo creo que el paralelismo entre esta obra y nosotros, las personas que participamos, no solo los ingenieros, los trabajadores, los obreros, los operadores de máquinas, que aquí se usó muchísimo equipo caminero, todos conformamos un solo río y fuimos por un solo cauce y por eso llegamos a una dirección correcta. El régimen hidráulico de estos ríos es así, o sea, mucha agua en invierno, inundaciones, desbordes de los ríos y en verano totalmente seco. La reflexión de que si somos capaces de transformar en parte la naturaleza, podemos lograr que esa sequedad se convierta en algo húmedo, en agua, y realmente es lo que se ha logrado con este proyecto. Transformar la naturaleza sin violentarla, tomando lo mejor de ella, reencauzándola para aprovechar sus frutos, para que el agua sea vida y no destrucción, para que construya sueños y no pesadillas, para que sea riego y no inundación. Nunca mejor elegida la palabra ingeniería. Hubo que ingeniárselas para lograr el objetivo. Cuando regresemos. La vejiga es asistida con aire comprimido y básicamente lo que hace es presas inflables. Los ingenieros de este país creímos durante mucho tiempo que solamente iban a ser posible verlos en libros. Esto es Megaconstrucciones Ecuatorianas. Esto es Megaconstrucciones Ecuatorianas. Creo que estos son los proyectos que hacen que el país se desarrolle, que el país crezca y que la situación nuestra cambie de lo que nos consideran como un país tercermundista a un país que quiere integrarse pues, a un mundo diferente, a un mundo desarrollado. Téngalo por seguro, que con esto es que vamos a combatir la pobreza, trabajando más, teniendo mayores producciones y mejorando nuestras condiciones socioeconómicas. La tarea de los ingenieros lleva, en igual medida, conocimiento y audacia, imaginación y creatividad, como en el caso de las presas inflables que hemos conocido. El ingeniero Valverde me explicó en detalle el funcionamiento de esas presas y de otros hitos importantes de la construcción de Daubin. Las presas inflables básicamente es un sistema de varios paneles que conforman la estructura de la presa, que son elevados a través de unas vejigas que son elaboradas a base de neopreno de alta resistencia, y esta vejiga es inflada a través de aire comprimido con la asistencia de compresores de alta presión. Son boyas que elevan los paneles metálicos
y permiten hacer el represamiento del agua. Es importante tener en cuenta de que ese represamiento del agua siempre se lo hace teniendo en cuenta el caudal ecológico necesario para las poblaciones que están hacia aguas abajo de la represa inflable. Para no dejarles sin agua. Así es. El tema de los sifones invertidos, ¿cómo son y cómo funcionan? Son tuberías de gran diámetro, o sea, de 2.800 milímetros, que están calculadas de manera tal de permitir el paso del agua de un punto hacia otro, cruzando grandes ríos. Es decir, son sifones que van por debajo de los cauces y permiten dar continuidad al canal. De esta manera nosotros conseguimos pasar el agua de un lado a otro. Normalmente los canales se los hace recubiertos de concreto, de hormigón. ¿Por qué escogieron el polietileno? El polietileno fue elegido por el costo. Tiene varias ventajas. El polietileno tiene una rugosidad baja, lo cual genera poca pérdida de carga y permite tener un canal sin mucha pendiente para que el agua fluya, por un lado. Claro, si hubieran hecho el proyecto con canal de hormigón, se habían encontrado con dos problemas. Primero, los terrenos tendrían que haberles dado una mayor consistencia antes de la construcción, con la complejidad y costos que eso supone. Y por otro lado, el mismo hormigón que se emplearía. Tiene la gran ventaja de absorber alguna deformación, es decir, que si por algún motivo hubiese algún pequeño asentamiento, el canal no se afecte en nada, sigue teniendo un canal de excelente calidad. El tema de las presas inflables, que justamente estamos por encima de una de ellas en este momento, es una idea inédita que se aplicó en este proyecto. Así es, de hecho, es el primer proyecto que tiene este concepto en lo que va del país. Podría decirle que fueron instaladas con éxito las 6 compuertas o 6 presas inflables que se instalaron en este proyecto. El ingeniero me mostró con una maqueta cómo funcionan las presas inflables para poder comprender su funcionamiento. Todas las piezas que están bajo el agua, como estas que son las piezas de articulación, son piezas elaboradas en acero inoxidable, justamente para disminuir la necesidad de mantenimiento preventivo. Eso es una gran ventaja, porque lógicamente serán muy pocas las ocasiones que tendremos esto sin agua. El resto, el panel es hecho en acero al carbono, que está con la debida protección para tener solamente mantenimiento cada 15, 20 años. ¿Qué consiste el sistema? Una vejiga con un panel. La vejiga es asistida con aire comprimido que viene de un generador y básicamente lo que hace es esto. A medida que vamos ingresando aire, la vejiga va inflando. Exactamente, tan sencillo como eso. Algo muy importante en esto es que a medida que el agua sube, no se impide el paso del agua, o sea, la elevación de la compuerta es tan lenta de manera tal de que nunca impide el paso del agua hacia aguas abajo. De esa manera no afectamos las poblaciones que están hacia aguas abajo y dejamos contentos con agua a aquellos que están hacia aguas arriba y a aquellos que están hacia aguas abajo. Y van elevando la altura de la compuerta dependiendo de la necesidad del caudal. Exactamente. Sifones invertidos, canales revestidos con polietileno de alta densidad, presas inflables. Los ingenieros de este país creímos durante mucho tiempo que solamente iba a ser posible verlos en libros. La relación del hombre con la naturaleza en el proyecto Daule Vinces, Daubin, es directa. Yo creo que dejó de verlo de refilón. Ahora con este proyecto da para mirarlo directo al futuro, con la promesa de tener un mejor futuro. El proyecto de Daulín es grande y muy fabuloso, y ahora con esta agüita nuestro arroz es más hermoso. El proyecto de Daulín es grande y fabuloso, y ahora con esta agüita nuestro arroz es más hermoso. Cuando regresemos. Al ver ya agua, ya no una sola cosecha al año, sino 2 y hasta 3 cosechas al año. Unidos hacemos mejor fuerza, hacemos mayor trabajo. Si ves las hormigas cómo se unen, cogen una hojita y entre todas la llevan. Es lo mismo nosotros con los compañeros. Los compañeros todos unidos es que vamos a lograr el objetivo que tenemos. Esto es Megaconstrucciones Ecuatorianas. Esto es Megaconstrucciones Ecuatorianas. Sifones invertidos, canales revestidos con polietileno de alta densidad, presas inflables. Los ingenieros de este país
creímos durante mucho tiempo que solamente iba a ser posible verlos en libros. Un futuro mejor, lo mismo que soñaba el ingeniero, experto en el área de suelos. Su función en la obra era, justamente, revisar los ensayos de suelo y de hormigón. Él creció en esta zona y vivió muy de cerca el antes y después del proyecto. Balsara, a pesar de ser uno de los cantones más viejos de la provincia del Guayas, uno de los más olvidados porque queda en la parte norte de la provincia. Entonces había muy poca obra. Viviendo esa realidad,